Muy buenos días, tardes, noches. Hoy les vamos a presentar nuestra ponencia para el tercer Simposio Internacional de Investigación en Ciencias e Ingeniería. Nuestro grupo está conformado por Kevin Nicolás Rojas y quien les habla Damián Cano. Nuestro director es Ricardo Santa y nuestra ponencia es sobre avances en la captura digital de objetos. ¿Qué es la captura digital de objetos? Nosotros la definimos como ese proceso en el cual cualquier objeto o entorno de la vida real lo llevamos al mundo virtual, obteniendo información así sea como distancia, textura del objeto, color, y pues esto lo logramos con herramientas ya sean cámaras digitales y láseres. Listo. Nuestra actual ponencia va a girar en cuatro objetivos, los cuales son: el primero, pues buscar información de calidad con relación a los métodos en la captura digital de objetos. El segundo va a ser evaluar la viabilidad de uso de los diversos métodos de la captura digital de objetos para ver cuál es más comúnmente utilizado y cuál la mayoría de gente puede acceder a ese método de captura de objetos. Y el tercero sería sintetizar la información recolectada para el reconocimiento de la tecnología más precisa en la captura digital de objetos. Este se parece un poco al anterior, pero no es igual, no necesariamente el más accesible sea el más preciso, y por lo cual que también queremos decir cuál de los métodos que vamos a presentar va a ser con el que tenga mayor precisión. Y el cuarto y último objetivo sería analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos en la captura digital de objetos. Ok, la metodología con la que se guió esta ponencia es respecto a un análisis bibliográfico de fuentes de carácter científico que estuvieran evaluadas por alguna institución. Nosotros buscamos más que todo fueron artículos evaluados por instituciones universitarias y que esta información no sobrepasara los 5 años para que esta información siguiera siendo vigente. Consideramos que es una buena cantidad de un rango temporal, y también decir que esto es para exponer los principales métodos que están al día de hoy en la captura digital de objetos y también hacer un análisis de las cualidades que cada uno de estos posea. Bueno, de los métodos encontrados, pues decidimos exponer los más utilizados hoy en día. Uno muy popular es el escaneo láser, que se podría decir que es el método más preciso actualmente, ya que dicho método pues emplea evidentemente un láser, y este láser va apuntando hacia el objeto a escanear y va creando varios puntos. Estos puntos tienen información tanto como distancia, textura, color, y pues con la ayuda de un software se va formando una nube de puntos que posee la forma del objeto. Eh, para Es un método pues que no es muy accesible, ya que pues se requiere de cierto equipo especializado, obviamente el láser y un software. Esta información fue corroborada por Hevia en el 2022 de la Universidad de Oviedo. Otro método identificado es la visión estereoscópica, que pues en base a lo dicho por Beltrán en el año 2020 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es un método que pues va enfocado principalmente en la visión robótica, porque es un método que se basó en cómo nosotros los seres humanos, por medio de nuestros dos ojos, percibimos diferentes obstáculos. Pero también se identificó que pues este método es posible, también es efectivo para usarlo en el escaneo 3D. Entonces, ¿cómo funciona? Es un método accesible, ya que solo requerimos de una cámara digital, y pues lo que hace el método es que toma dos fotos desde diferentes perspectivas y las sobrepone para así dar origen al objeto en 3D. Listo. La fotogrametría también sigue principios de la visión estereoscópica, los cuales podemos decir que, según Castro y otros en el 2018, que son del Instituto de Geografía UNAM de México, nos señalan que la fotogrametría sería como el método más utilizado al día de hoy, gracias a su accesibilidad, porque esta se basa es una gran cantidad de imágenes. Digamos, antes hablamos de dos imágenes, acá hablamos es rodear el objeto de cámaras o de imágenes y hacer que estas imágenes se superpongan todas para poder crear el objeto en 3D. El problema de esta tecnología, ¿cuál es? Principalmente
El mayor problema es que necesitamos que las imágenes sean de una gran calidad y que estén en unos ángulos bastante precisos para que el objeto salga de una manera correcta. Porque es muy común que este método no genere tal cual las propiedades precisas de lo que estamos buscando crear. Pero este método, por lo accesible que es, aún así sigue siendo el más utilizado. ¿Por qué? Porque con este es con el que se han hecho como tecnologías de Google Maps. A la hora que queremos nosotros ver ya los entornos de manera 3D, se ha empleado este por medio de drones. O sea, el dron va volando y va tomando fotos de todo el terreno y luego las superpone para mostrar cuáles son su relieve y cuáles son las características de dicho terreno. Y también se ha empleado mucho también pues, para objetos comunes, hasta el punto que ahorita los teléfonos inteligentes son capaces de tomar fotos de algún objeto y gracias con la ayuda de un software poder unir estos y poder crear un objeto 3D que tenga las cualidades del mismo. Listo. De los métodos que nosotros hemos dicho, hemos recalcado dos grandes usos. Principalmente nosotros vemos que estos métodos podrían ser bastante empleados a la hora de entornos virtuales, pero específicamente estamos viendo que podrían ser muy utilizados en el momento de emplear la realidad virtual. Es que ¿cuál actualmente es el problema de la realidad virtual? Que hay que modelar muchos objetos en estos entornos. En algún juego o algún espacio interactivo es necesario crear la mesa, el plato y entre otros elementos. Entonces nosotros vemos que el escaneo de objetos reales podría ayudar a que estos procesos fueran mucho más rápidos y que fueran mucho más precisos. O sea, si ya tenemos un plato en la realidad, si solamente lo escaneamos y lo mandamos a un entorno 3D, se vería mucho más realista que a la hora que pongamos nosotros con programas más tipo Blender y nos pongamos a moldear ese objeto de manera 3D. Esto nos llevaría mucho más tiempo y muy seguramente nos llegaríamos a tener un grado de perfección tan alto como podríamos tener con un escaneo 3D que sea preciso. El otro uso que nosotros vemos para esta tecnología es para preservar la historia humana. Como nosotros hemos visto, ya hay varios elementos como esculturas, templos, pirámides, entre varias cosas más que se han ido perdiendo porque se han ido deteriorando. Un cuadro, un jarrón van perdiendo poco a poco sus cualidades y esto es normal. Por mucho que los cuidemos, poco a poco se van dañando y se va perdiendo esta parte de la historia de nuestra humanidad. Entonces nosotros, pensando en el futuro, para que las generaciones futuras vean qué fue la humanidad antes y cuáles fueron los cimientos de nuestras sociedades, es necesario seguir preservando esta historia. Entonces estamos viendo que en la actualidad es necesario pues cuidarla, y la manera que podríamos cuidarla es mediante la digitalización, la cultura digital de estos espacios para poder hacer que las generaciones futuras puedan ver el consumo de detalle como eran, porque actualmente se están perdiendo bastante y esto nos ayudaría a seguir manteniendo la historia. Si continuamos. Entonces, respecto a las conclusiones, con relación a los objetivos que hablábamos en un inicio, podemos ver que los principales métodos son los que hemos presentado, que son la visión estereoscópica, la fotogrametría y el escaneo láser. Y esta causa de que son las más precisas y en sí de las más accesibles que hay actualmente. Y entonces podríamos decir que la más viable entre todas estas sería la fotogrametría, porque es bastante económica y que prácticamente cualquiera que tenga un celular la puede llevar a cabo. Y esto lo hace demasiado accesible porque ya sabemos que actualmente la mayoría de personas ya tienen acceso a un teléfono inteligente. De pronto hace unos años no era tan común que todo el mundo tuviera un teléfono celular, pero a día de hoy muchas personas no lo pueden tener y podrían llevar a cabo esto. Adelante hay ya celulares que actualmente ya tienen la función de escanear a objetos inmediatamente sin necesidad de llevarlo un software. O sea que ya el propio celular tiene de por sí de fábrica el software para poder escanear el objeto. Pero de manera común tomaríamos nuestros celulares, iríamos alrededor de un objeto, un vehículo, lo que sea, y tomamos varias fotos de diversos ángulos que tengan una superposición al menos del 60% para hacer que el objeto se vea medianamente correcto a lo que es en realidad. Y luego, gracias al software, vamos a crear ese objeto y lo podemos ver en nuestros entornos. Listo. Y entonces, ¿cuál es la más precisa? Que ese es otro que nos faltó. La más precisa podríamos decir que es la de escaneo 3D. ¿Y esto por qué? Porque gracias a la nube de puntos, eso nos permite, gracias a la tecnología del láser, del haz de luz, y el que choca y se devuelve, el poder ver todos esos elementos, como la porosidad del objeto, la distancia, la profundidad,
lo cual eso nos permitiría tener un mayor rescate de las características del objeto que lo que tendríamos con la fotogrametría o la visión estereoscópica, por lo cual es la más precisa, pero no necesariamente la más viable. De los métodos que pues nosotros expusimos anteriormente, podríamos afirmar que en cuanto a la visión estereoscópica, su principal ventaja es que no solo está enfocada en la visión 3D, se le puede dar otros usos como es para la visión robótica. También que es accesible ya que pues solo requerimos de una cámara digital, pero su principal problema es que pues al menos en el aspecto de escaneo 3D pues carece de precisión, ya que pues solo para desarrollar este método es solo tomar 2 fotos, pero pues tomar esas 2 fotos en diferentes puntos de vista pues siempre va a dejar un punto ciego del objeto, entonces se va a perder dicha información. A diferencia del escaneo láser, el escaneo láser pues su principal ventaja es que es de todos los métodos el más preciso, ya que pues es muy fiel a la forma del objeto, pues la textura, el color, pero digamos que su principal desventaja es que pues se requiere de un equipo especializado, un buen software y pues un buen hardware, un buen láser. Y pues esto pues evidentemente no es barato y entonces no es accesible para todos. Ya por último tenemos la fotogrametría, que pues su principal ventaja es que pues cualquiera la puede emplear, solo necesitan una cámara digital. Y pues ya hoy en día pues grandes empresas la emplean, como lo mencionaba mi compañero, para lo que es Google Maps, la usa para el Street View, pero lo usa para el Street View y pues ya hoy en día pues encontramos muchas aplicaciones, muchas herramientas que facilitan ese proceso. Pues no va a tener la misma precisión que un escaneo láser, pero pues no se queda muy atrás. Aquí tenemos la bibliografía en la que nos basamos para hacer esta ponencia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.